Hace unas horas fue liberado iOS 17 y como tenía que ser, aquí grabamos un video actualizando dos dispositivos y mostrándote que seguía funcionando al 100%. En realidad lo hicimos junto con ustedes, no sabíamos cuál iba a ser el resultado y gracias a Dios fue totalmente compatible. En este caso, en este video, vengo a mostrarte cómo configurar el método QPE, la nueva versión de los HeyCard Mix, la cual es la versión profesional o la línea profesional de esta marca muy prestigiosa que fabrica tarjetas Turbo SIM para hacer las liberaciones. En este caso tenemos un iPhone 13 Pro Max, el cual está trabajando con el método QPE. Aquí junto con ustedes vamos a hacerlo totalmente desde cero. Vamos a borrar lo que es la eSIM. Vamos a entrar aquí, aplicaciones celulares, buscamos la eSIM que tenemos y vamos a eliminarla. Eliminamos la eSIM. Vamos posteriormente a ir quitando todas las configuraciones que tenemos en nuestro dispositivo. Aquí vemos que ya no tenemos la eSIM. Vamos a entrar en roaming y vamos a desactivar los datos, el roaming de datos. Y por último vamos a entrar en aplicaciones SIM para cambiar el modo de desbloqueo de nuestro equipo para que quede totalmente bloqueado. Aquí vamos a ponerlo en ICC. Vamos a darle a salvar. Enviamos el mismo que está configurado aquí. Vamos a seleccionar también otro operador. Le damos a guardar para que se apliquen los cambios. Recuerda que estamos utilizando la tarjeta o la Turbo SIM, la HeyCard Mix, que es la versión Pro de esta fábrica de Turbo SIM. Es uno de los más estables y más confiables en este momento. Entonces aquí tenemos nuestro equipo totalmente bloqueado. Recuerda que vamos a hacer el método QPE para poder mostrarte o poder activar nuestro equipo. Vamos a conectarlo al Wi-Fi, vamos a intentar activarlo y vamos a ver qué nos va a decir. Tarjeta SIM bloqueada o no compatible. Luego de esto vamos a iniciar desde cero, desde la instalación de nuestra tarjeta eSIM o la SIM virtual, y posteriormente vamos a seguir con la configuración de nuestro dispositivo. Entonces vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a configurar primero nuestro turbo, porque en algunas ocasiones si lo hacemos al contrario, o sea, instalar la eSIM, puede darnos algunos fallos para darnos el menú de configuración. O vamos a hacerlo como quiera. Si nos da el fallo, simplemente vamos a aplicar la solución junto con ustedes. Vamos a sacar, a retirar nuestro SIM, el cual está con el turbo puesto, como podemos ver ahí. Vamos a el primer paso, que es instalar nuestra eSIM o nuestra SIM electrónica para poder hacer la configuración QPE. Vamos a mostrarte que ahora mismo no tenemos nada configurado. Aquí entramos en redes móviles y como ven no hay nada, simplemente nos aparece nuestro número de la tarjeta SIM, el cual ahora mismo no está dentro de nuestro equipo. Para poder hacer la activación, lo primero que tenemos que tener es los datos de nuestro dispositivo. Vamos a marcar asterisco número 06 número y aquí tenemos todos los datos que vamos a usar. Aquí tenemos tanto el ID, el email. Entonces vamos a hacer una captura de pantalla para mostrarte. Vamos a generar nuestra eSIM directamente desde nuestro móvil. Vamos a abrir un navegador. En este caso aquí tenemos Google y vamos a escribir AT&T Prepaid activación. Aquí arriba me sale sugerido, lo seleccionamos y nos vamos a al primer resultado que nos dice AT&T Prepaid activación portal. Seleccionamos aquí y nos dirigimos hasta aquí abajo donde nos dice EID number y aquí vamos a colocar el número electrónico de nuestro dispositivo. Hicimos una captura de pantalla, vamos a buscar la foto y vamos a presionar en esta parte para que nos permita seleccionar como texto
el texto de la imagen, seleccionamos, copiamos, vamos a nuestra página otra vez de activación, pegamos aquí nuestro ID number. Ahora vamos a hacer lo mismo con el email, copiamos nuestro email, vamos a pegar aquí. En algunos casos no nos va a dejar pasar con nuestro propio email, simplemente tenemos que cambiarlo y vamos a poner un código o un zip code de Estados Unidos, cualquier ciudad. Ponemos aquí, le damos a continuar y se va a iniciar lo que es el proceso de activación de nuestra eSIM o nuestra SIM virtual, que es parte de lo que va a conformar el método QPE. Aquí vamos a seleccionar activar un dispositivo, seleccionamos cualquiera de los planes, nos dirigimos hacia la última opción, aquí vamos a marcar aceptar los términos y vamos a decirle que no queremos hacer o habilitar el autopago. Le damos continuar, aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico. En este caso, como estamos haciendo un video, vamos a colocar un correo cualquiera. Ok, vamos a repetir el mismo correo en la segunda ventanilla y aquí le vamos a dar a continuar. Inmediatamente se complete la creación de nuestra eSIM, nos va a llegar un aviso o una notificación. En dado caso de que a ti no te llegue la notificación, podemos instalar nuestra eSIM desde el menú de configuraciones. Vamos a irnos a configuración, vamos a red celular y aquí le damos en agregar una eSIM. Vamos un segundito, ok, aquí nos salió ya la notificación, vamos a mostrarte. Aquí vemos, nos dice configurar red celular. También podemos irnos directamente desde red móvil y le damos a configurar red celular. Si no estuviera apareciendo aquí el SIM que acabamos de sacar, nos diera la opción de agregar una SIM. Entonces aquí vamos a seleccionar la SIM de AT&T que nos aparece aquí. Le damos a continuar. Y aquí simplemente vamos a esperar que se instale o que comience a instalar para activar nuestra eSIM o nuestra SIM virtual que estamos activando directamente desde la red o la página de AT&T. En unos instantes se va a completar la instalación de nuestra eSIM. Como ven, lo estamos haciendo directamente desde el mismo móvil que vamos a usar. Esto es la forma más fácil y más sencilla. Antes te estaba mostrando haciéndolo desde la computadora, pero ahora estamos haciéndolo de una forma un poco más directa para que puedas hacerlo tú mismo. Mientras eso te sigue instalando, podemos simplemente esperar o también podemos salir y luego podemos seguir instalando ir configurando nuestro TurboSIM. Ahí como vemos está activando. Mientras esto sucede, vamos a insertar nuestra tarjeta SIM que está con el TurboSIM HeyCard, el cual tenemos configurado en modo, le quitamos la configuración y ahora mismo cuando nos reconozca se debe de ir a pantalla de bloqueo de activación. Vamos a ver por qué no nos ha reconocido aquí nos dice todavía como si no tuviera SIM. Vamos a sacarlo y volver a entrar. Un segundito que se me ha perdido el pinchito. Ok, aquí encontramos otro. Vamos a sacar nuestra bandeja y volvemos a introducir. Ok. Aquí sí, aquí se nos fue activación necesaria. Como ven, ya nos está reconociendo las dos barras de señal, lo que nos indica que ya está reconociendo nuestra SIM electrónica y también el SIM físico que acabamos de entrar. Para poder configurar, vamos a presionar y mantener Power hasta que nos dé el menú de activación. Este menú le vamos a dar a llamada de emergencia. Vamos a marcar asterisco y aquí vemos la configuración de nuestra tarjeta SIM, la cual es la HeyCard en la última versión más reciente. Cambia un poco la forma de configurar, así que vamos a prestar atención. Tenemos ahora tres opciones. La primera es para seleccionar el carrier o la compañía
que está trabajando nuestro teléfono o a la que está bloqueada. Segundo, tenemos el modo de settings o el modo de trabajo. Aquí vamos a seleccionar si va a trabajar en modo QPE, TMSI o el modo que queremos que funcione. Y la última opción, que es para guardar y ejecutar los cambios que hemos hecho en nuestro turbo. Vamos primero a elegir el modo a trabajar. Seleccionamos en settings y aquí la primera opción es para elegir el tipo de SIM card que tenemos. Si tenemos una SIM card que es de las antiguas, va a ser un 3G. Y si tenemos una SIM card de las que son más recientes, vamos a dejarlo en 4G. Entonces el modo de trabajo, el VoLTE, es lo que conocemos como QPE o es SIM. El TMSI es el modo ya TMSI manual. Entonces el modo ICSID es el modo tradicional o el modo perfecto para cuando regrese esta opción. Tenemos aquí las opciones también de la señal para que se cargue automáticamente. Y dos opciones que ya son de configuración directa del SIM. La primera es para cuando cambiemos de una tarjeta SIM a otra, nos salte el menú automático. Y la segunda es para la opción de aplicaciones SIM. Entonces vamos a configurar, como vamos a usar modo QPE, vamos a ponerlo en el modo VoLTE. Aquí en señal automáticamente se pone manual, pero si quiere la podemos poner de forma automática, ya es de nuestra preferencia, o sea, lo que tú decidas elegir o cómo funcione mejor tu equipo. Puedes ir probando entre ambas opciones. Aquí le damos atrás en back y vamos a seleccionar el carrier por el cual está bloqueado nuestro equipo. En este caso este está bloqueado para AT&T Estados Unidos. Podemos elegir cualquiera de las opciones. También hay varias compañías más, como podemos ver. Y si tu compañía no está listada, podemos seleccionar la opción IMSI más GID para introducirlo de forma manual. En este caso vamos a seleccionar en TNT y luego vamos a darle aquí en Save, o sea, salvar y correr. Esto es como para salvar y ejecutar. Le damos Run y aquí nuestro equipo va a iniciar lo que es el desbloqueo. Como ven, ya nos abrió la pantalla, ya nuestro equipo está con acceso y automáticamente, como pueden ver, ha tomado servicio de la compañía. Vamos a apagar el Wi-Fi para ver si tenemos datos. Vemos que nos llegó el aviso de iMessage. Aún no tenemos cobertura de datos. Para poder ver la cobertura de datos, vamos a dirigirnos hacia configuración. Vamos a entrar en red celular y una vez en red celular vamos a irnos al apartado donde está nuestro número físico, que es este que está aquí, el primero. O sea, este es la tarjeta SIM que pusimos, es esta. Entramos y vamos a entrar en roaming, o sea, activar el roaming de datos. Lo tenemos aquí, lo activamos y ustedes verán cómo nos va a aparecer la red de datos. Arriba vemos que se nos ha ido un poco la señal. No te preocupes, esto es totalmente normal. En algunos casos, mientras estamos configurando, vamos a intentar recuperar nuestra señal. En algunos casos debemos apagar y encender nuestro dispositivo. Otros trabaja sin ningún tipo de problema. Vamos a configurar aquí esto LTE. También es bueno que pongamos nuestra eSIM en LTE para que nos consuma un poco menos de datos, o sea, de batería. La tenemos aquí en LTE. Aún como pueden ver, nuestra tarjeta SIM dice activando. Esto es totalmente normal, ya que ella está intentando encontrar la red de AT&T, pero al no encontrarla, va a llegar un momento que nos va a decir o a lanzar un error y va a decir ya completamente activa. Mientras, entonces vamos a intentar recuperar nuestra red. Vamos a apagar la red automática, vamos a elegirla manualmente y posteriormente vamos a intentar reactivar nuestro equipo de forma manual, o sea, eligiendo nuestra red, y vamos a darle a reactivar o reload signal. Recuerda que estamos trabajando con iPhone 13 Pro Max en iOS 17.0, que es la versión que se acaba de lanzar hoy mismo.
Vieron, configuramos nuestro turbo, se quedó sin señal, luego, o sea, tomó la señal perfectamente cuando activó y luego se nos ha quedado sin señal. Vamos a intentar activar o recuperar, encontrar nuestra señal. En algunos casos esto queda perfecto a la primera, pero en otras nos toca batallar un poco. No sé si vieron un video anterior en el cual actualizamos, que nos tocó volver a configurar todo desde cero para que nos quedara funcionando a la perfección con datos y llamadas sin problemas. Vamos a probar, apagar y encender nuestro equipo. Si aún así seguimos sin señal, entonces nos va a tocar reconfigurar nuevamente hasta tenerlo funcionando al 100%, señores. Recuerda que estas tarjetas vienen ya preparadas para trabajar en equipos Intel, así como equipos Qualcomm. Si vas a trabajar con un equipo Intel, debes seleccionar la opción TMSI. Y si vas a usar el modo QPE, que es el que estamos haciendo ahora mismo, vas a seleccionar la opción Volte, que es la que te acabo de mostrar, es la que estamos utilizando en este dispositivo. Vamos a ver si logra tomar la señal. Vamos a apagar el Wi-Fi. Ok, aquí vieron, al apagar y encender, tomó señal. Vamos a esperar unos segundos a ver si se mantiene estable. Vamos a intentar hacer una llamada de prueba. Bienvenido al TIS. Ahora con todos tus Ahí, señores, está trabajando perfectamente. Necesitábamos apagar y encender nuestro equipo para que funcionara perfectamente. Entonces ahora vamos a probar el internet. Vemos ahí que está trabajando. Vamos a buscar la página de Google. Abrió perfectamente. Vamos a hacer la búsqueda Fashion celular. Aquí nos manda a nuestra página oficial. Recuerda que aquí tenemos todos los servicios que necesita para trabajar con teléfonos celulares, desde una eSIM o una SIM electrónica, si no la puedes generar de forma gratuita como te acabamos de mostrar, hasta lo que son créditos de cajas, activaciones, bypass GSM, con señal, sin señal, todo disponible desde nuestra página. Recuerda también que tenemos créditos de Shark Tool, cuentas se crean totalmente automáticas en cuestión de minutos. Así que también tenemos un video mostrándote cómo comprar a habilitar tu cuenta para sacar FRP desde nuestra página, y mostramos cómo hicimos cómo hicimos el desbloqueo del FRP de un equipo. Y también hubo un usuario afortunado porque dejamos esta cuenta disponible con 5 créditos para poder hacer un equipo adicional, el cual uno de los otros usuarios aprovechó y fue beneficiado con esta cuenta. Así que, señores, ya sabes, puedes aprovechar y comprar todos tus servicios que necesites para trabajar en tu negocio día a día a través de nuestra página. Tenemos muchos servicios disponibles para todos ustedes, tanto como desbloqueos de red como créditos para cajas. Como pueden ver aquí, tenemos algunos servicios, como pueden ver: Griffin Tool, Chart Tool, TFM, UniAndroid Tool, Octopus, Sigma, Fast Unlocker, RTC, Magic, Meo Realme. Hay muchas, Hunter Unlocker, MH. Si ves Unlocker, si ves alguna, si necesitas alguna activación y no la ves aquí disponible, puedes hablarme y con mucho gusto vamos a agregarla. Como pueden ver, también tenemos Pandora, tenemos Xiaomi, Chimera, SMD, en fin, señores, tenemos muchos servicios: Z3X, SamKey, King Unlocker, Global Unlocker, MotoKey, que es ahora MotoWalker, SamKey. Tenemos muchos servicios disponibles para ustedes. Como pudieron ver, señores, ejecutamos con total éxito lo que es la activación o la configuración del método QPE desde cero, instalando directamente o activando desde nuestro teléfono celular la eSIM de la compañía de AT&T de Estados Unidos, y posteriormente configuramos nuestro TurboSIM en el modo QPE
de manera perfecta. Vieron que nos dio un fallito, que no nos quería tomar la señal, pero luego apagamos, encendimos y se ha mantenido de forma correcta. Vamos a hacer la prueba haciendo una llamada. Vamos a colocar este equipito por aquí, vamos a llamar a él. Vamos a... ok. Este yo creo que saca el número, vamos a ver. Ahí está saliendo la llamada. Como ven, está entrando sin ningún tipo de problema. Cerramos aquí y vamos a devolver la llamada. Aquí debe de entrar. Ahí estamos llamando desde el iPhone 11, que está liberado con una RSync FCRD Pro. Estamos llamando hasta nuestro iPhone 13 Pro Max. Como ven, están saliendo y entrando las llamadas sin ningún tipo de problemas. Si tienes cualquier duda acerca de cualquier liberación con referencia a tarjetas SIM, Turbo SIM o eSIM, puedes unirte al grupo de soporte que tenemos en WhatsApp y con mucho gusto vamos a asistirte con cualquier duda que tengas. También si necesitas algún servicio puedes hablarme directamente. Mi WhatsApp está en la descripción de este video y con mucho gusto vamos a asistirte. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho aquí en esta zona, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por ver nuestro video. Somos Fashion Celular.